Bienvenidos a otra de nuestras conversaciones con FEDIAP. Vamos a irnos al sudeste de la provincia de Buenos Aires, creo, no sé si ahora nos va a corregir María Amelia si está en otra locación o en estos momentos está por allí, por donde está su familia, donde reside ella, para encontrarnos con una mujer que no solamente es una profesional y que ha desarrollado exitosamente su carrera, sino que además, por otro lado, también más allá de lo que ella nos va a contar, yo no voy a adelantar nada de lo que en principio es ella desde el punto de vista profesional, también está muy involucrada en los temas de nuestro sistema agroindustrial. Así que, María Amelia, muchas gracias desde ya por este tiempo que nos da para FEDIAP. No, muchas gracias por el espacio, así que bueno, me siento muy bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, siempre les comentábamos fuera de cámara de que la primera parte es casi como una tía curiosa que quiere saber un poco la historia de vida de cada uno de nuestros entrevistados, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, no sé qué quieren que les cuente, porque la vida ya tengo unos cuantos años, así que la vida ha sido bastante larga y muy generosa conmigo. Pero bueno, alguna, no sé, alguna cuestión No, de de cómo es la familia, dónde nació. acá. Bueno, yo estoy en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, nací en Bahía Blanca, en este momento vivo a unos 13 kilómetros de Bahía Blanca, cuatro hermanos, papá y mamá. Dos varones y dos mujeres. Y bueno, en nuestra familia hace 100 años que está en la zona, con los típicos abuelos inmigrantes que llegaron sin nada y se fueron haciendo de a poquito. Una abuela que llegó en un barco como niñera y conoció a su marido acá, la subieron al barco porque no tenían que comer en su país de origen y bueno, acá logró formar una familia y generar un futuro para esa familia. Mis dos hermanos están en el campo, yo soy socia de uno de ellos, pero bueno, como soy la menor de cuatro, la vida me llevó por rumbos que son de las asignaturas blandas. Así que de profesión soy profesora de inglés, soy traductora pública de lengua inglesa y licenciada en enseñanza de idioma inglés y correctora de textos. Así que bien distinto, pero como soy socia de un hermano, estoy muy vinculada a todo lo que es agro desde una mirada diferente, que no es la de la dosis del fumigador ni la cosechadora, digamos. Claro, es muy interesante y vamos a ir a eso. Y cuando hubo que elegir la profesión o hubo que elegir el estudio, ¿por qué fue para el lado del traductorado de inglés? ¿Había alguna historia detrás o un viso de oportunidad respecto al futuro? La verdad que yo creo que no hay casualidades. Siempre tuve mucha facilidad para el idioma. eh, eh, Aparte del inglés, tengo algo de francés y algo de euskera. Pero en ese momento uno a veces toma las decisiones más difíciles en el momento más inoportuno de la vida, ¿no? Porque uno con 17 años, no sé qué futuro vislumbra. Y la verdad que no sabía qué hacer. Y me metí por memoria, digamos, por memoria histórica en idioma, porque me gustaba, y después fui desencadenando en carreras similares, ¿no? Haciendo siempre, porque terminé haciendo cuatro carreras sobre lo mismo, cuatro carreras de grado, pero yo creo que si hay algo que le digo siempre a mis hijos y le digo a todos los jóvenes que me quieren escuchar, es que no hay que tenerle miedo a la elección inicial, porque la elección inicial de la carrera es a veces fortuita, salvo esas personas que nacen sabiendo que quieren sembrar o que quieren ser médicos, no fue mi caso, y es como un jardín de infantes, ¿no? Uno toma el primer escalón y después lo va acomodando a donde nos lleva el rumbo de la vida. Hay muchas personas que han seguido carreras vinculadas con la ingeniería y han terminado en recursos humanos, y mucha gente que han estudiado para recursos humanos o comunicación y terminan como dirigiendo, no sé, la ingeniería o otras cuestiones de empresas. Así que en realidad yo creo firmemente y por eso admiro mucho lo que hace FEDIAP en la formación permanente, ¿no? Uno tiene que empezar con algo y después la vida nos va abriendo puertas, nos da oportunidades y las vamos tomando. Para algunas servimos, para otras no. Hay que animarse a frustrarse, a equivocarse, a empezar de nuevo y bueno, eso, el rumbo se va marcando de a poquito, ¿no?
Buenísimo. Sobre todo, creo yo, en este último tiempo de un mundo tan dinámico, donde el sistema del mundo del trabajo es tan cambiante, donde las tecnologías van marcando el rumbo, muchas veces es cierto esta cuestión de que lo vocacional a veces no queda a un costado, pero servirá para arrancar nada más en esa historia. ¿Cuántos hijos? Tengo dos hijos, tenemos dos hijos, estoy con mi primer novio, Ujú. ya lleva unos años, hace muchos años que estamos juntos. Tengo a Antonella, que es licenciada en administración y trabaja en la parte financiera de Dow Chemical. Y a Santiago, que tiene 31 años y que trabaja en emprendimiento familiar, en una granja de cerdos en confinamiento con inseminación artificial. Muy distintos, son dos hijos y son muy diferentes, está bueno, eso también me lo enseñó la vida, ¿no? Uno de un perfil muy académico y el otro de un perfil muy pragmático, así que son bien distintos y se dedican a cosas bien diferentes. Y bueno, es bueno también para que los papás complementen su ideario de vida, ¿no? Y tenerlos siempre activos en cosas que por ahí los llenen a ellos, que es lo importante, como siempre. Es así, es más, mi esposo es médico, ninguno siguió medicina y yo soy traductora y Ah, ninguno siguió traductorado, así que bueno, bueno, nos ha pasado a nosotros también en nuestro matrimonio. Eh, del traductorado a ser, bueno, por supuesto, era una cuestión familiar, a ser socia de uno de sus hermanos, había siempre ahí escondidito adentro de María Amelia esas ganas, esa necesidad de poder vincularse al campo, independientemente ya de lo que venía trayendo a la familia. Sí, totalmente, porque me crié marcando animales en la manga, arriando, llevando la leche a los cosecheros, corriendo a los pavos para encerrar las gallinas. Así que tenía un perfil así rural y para mí era muy importante poder apoyar a mi familia desde el lado que yo conocía y de algún modo logré darle una vuelta de tuerca involucrarme en cosas que tal vez el que estaba directamente relacionado con el campo no lograba entender y estuvo muy bueno. Mis propios hermanos fueron los que me fueron incorporando en estas miradas. De hecho, como traductora tuve la oportunidad de trabajar como intérprete para personas que nos han visitado del exterior y que han estado interesados en emprendimientos, porque mis hermanos son muy proactivos y son muy innovadores. Así que hemos tenido gente de Ohio que nos ha venido a visitar, mucha gente de Australia también, la autoridad del agua de Australia que también nos honró con su visita y después nos recibió en su casa en Australia. Viajamos a Australia con empleados y sus esposas para capacitarnos y bueno, ahí también tuve un papel importante en todo el diseño de la recorrida rural, visitando familias que nos recibieron en sus casas de campo y nos hicieron visitar sus emprendimientos. Muy enriquecedor, así que la verdad que sí, que he podido incidir un poquitito en lo propio. En el comienzo de la charla me guardé así entre paréntesis esa definición cortita de decir me involucré en otras cosas que tenían que ver con el sistema productivo que no fuese, bueno, digamos, definir una fórmula agroquímica o ver el tema de una cuestión netamente productiva. ¿Cuáles fueron esas cuestiones? Yo las sé, pero bueno, que es interesante saberlas cuáles fueron esas cuestiones, ¿no? Bueno, por empezar, como uno de los establecimientos lo tenemos en la zona de Coronel Dorrego, me involucré por una cuestión de responsabilidad social en la sociedad rural de Dorrego, que es una sociedad rural pequeña pero muy activa, tratando de generar vínculo con la comunidad, con las escuelas de la comunidad desde el lado de la educación, armando las jornadas de educación dentro del marco de las exposiciones rurales que es una de las primeras de la zona, entonces hemos hecho muestras de carreras y bueno, colaborando desde ese lado. También me involucré con APRESIR, con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, porque estamos asociados y colaboro desde el grupo Socios
en la en el área de comunicación y también desde el grupo de políticas públicas, por el vínculo que tengo también en otra organización con la que colaboro, que es la Fundación Barbechando, que es la que de algún modo intenta llevar la voz del campo al Congreso de la Nación. Nosotros siempre planteamos esto, que la necesidad de poder unir a esa figura media abstracta, sobre todo que quedó marcada después del mal llamado conflicto del campo del 2008, porque en realidad no era un conflicto, no era tampoco una guerra como lo planteaban de esa manera, ni tampoco el campo es un gringo nadando en soja en una 4x4, porque esa fue la idea que quedó y siempre decimos lo De mismo. acuerdo. El campo también es un tealero en San Ignacio, en Misiones, es un ovejero en Sarmiento, en Chubut, o un pequeño productor de aceitunas en Barrial, en San Juan. Frente a esa historia siempre planteamos, bueno, esta necesidad de poder unir eh, a las instituciones de la sociedad civil, a las instituciones gremiales, a las instituciones educativas que están en el medio rural. Eh, ¿Está notando en el último tiempo que hay más apertura, sobre todo del lado educativo? No, no digo del lado de los productores, sino lo digo por quedar bien con ustedes en este caso, sino porque muchas veces el modelo mental de las escuelas a veces es muy tranquera para adentro, decimos nosotros, muy preocupados solo a la parte pedagógica, no entendiendo de que estamos formando ciudadanos y que salga, como decíamos el otro día, una Madre Teresa o un Hitler también depende de nosotros, no es un tema que solo vale la pena enseñarle cómo se siembra o matemática o lengua. Digamos, ¿ha notado una apertura, un cambio desde el sistema educativo respecto a esto? Relativo, es decir, hay una intención más en los individuos que en el sistema. Los sistemas siempre son más lentos para reaccionar, es natural. Creo que tenemos muchas cosas para cambiar, especialmente la predisposición hacia la flexibilidad, ¿no? Esta cuestión tan difícil que tiene la educación, que tiene que estar muy alerta a estos cambios que son cada vez más rápidos y que no la podemos correr de atrás. Es decir, no podemos seguir con sistemas del siglo XIX, esto ya se ha dicho, no lo estoy inventando yo, en un siglo XXI donde la inteligencia artificial no es el enemigo, sino que es la herramienta que tenemos que incorporar en todos los elementos de educación y de evaluación y de producción. Entonces, me parece que tenemos mucho para aprender, especialmente en la horizontalidad, ¿no? En donde, un espacio donde los que se supone que son los aprendedores, los alumnos, y los que se supone que son los enseñadores, los docentes, están en un nivel de igualdad porque todos estamos aprendiendo juntos, unos de otros, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que nos ha dado el microchip, la globalización, a la educación, una necesidad de flexibilidad y de horizontalidad que nos obliga a estar tremendamente alertas a lo que nos trae cada día, ¿no? Para los nuevos desafíos, y me parece que al sistema le está costando un poco entender ese concepto. Y bueno, de algún modo lo tenemos que acercar los individuos, ¿no? Las personas que nos involucramos y que tenemos que abrir la puerta y entender por qué el sistema es más lento y hacerle entender al sistema, que de última está constituido por personas, que es importante el cambio y que no hay que tenerle miedo, que siempre se cambia para bien, porque si se necesita un cambio, por algo es. Hay que escuchar el doble de lo que se habla. Ujú. Es muy buena esa frase, ya se la he escuchado hace poquito, revisando alguna de sus intervenciones, veía una entrevista que le habían hecho el año pasado en Aprecit y era muy interesante esta frase de que hay que escuchar el doble de lo que se Mm, habla, me parece muy interesante. Los franceses, que para nosotros tienen uno de los mejores sistemas en el tema de la educación agropecuaria, siempre plantean que en el sistema de la educación agropecuaria, eh, tanto docente como alumno, referido a lo que usted nos decía, están permanentemente en una posición de enseñante-enseñado, porque en realidad el docente puede mostrarle, enseñarle alguna cosa nueva o novedosa al alumno, pero seguramente el alumno, que tiene una expertise interesante, muchas veces por su propia historia de vida, puede mostrar y puede enseñar algunas cosas. Yo creo que hay que romper ese modelo mental para colocar esa horizontalidad que a veces es muy difícil en los modelos mentales de las personas, de los individuos, digamos, de perder
usted como profesora también lo entenderá, de perder la autoridad de ser el maestro, ¿no? Es decir, es un tema de romper una caja que hay que hacerla. Eh, Quiero preguntarle también, antes después de entrar particularmente en lo de Fundación Barbechando, un tema que para mí es un dilema. La invito a subir a mi dilema para ver si no si coincidimos, sino cuál es su opinión que hay, ¿no? En la docencia siempre uno se queda pegado muchas veces a eslogan, a frases y va por la vida, digamos, con especie de moda de frases planteadas y también en la vida pública o en la vida corriente pasa eso. Y una de las frases que usualmente en el sistema productivo argentino se escucha es: el campo comunica mal, ¿no? Si permanentemente plantea esto. Y mi dilema, o algo que yo siempre hablo con nuestros entrevistados que tienen que ver con la producción agropecuaria, es, digo, bueno, ahí hay un tema, porque en realidad, digamos, el sistema productivo o agroindustrial argentino ha tenido muchos adelantos. Por ejemplo, no sé, la industria láctea es muy importante a nivel mundial. Bueno, ayer se conoció que es muy probable que una mujer sea una de las líderes o la presidenta de la asociación más importante que tiene la cuestión de los semilleros o de la industria de la semilla en el mundo. Es decir, efectivamente hay cuestiones que se comunican bien porque si no, no tuvieran el éxito. Pero por otro lado dice, bueno, no, pero el sistema es muy cerrado, el productor le habla a sí mismo, le habla al sector. ¿Dónde estamos parados en esas cosas que son, parece, puntos muy distantes? Bueno, me parece que el dilema es muy saludable porque tenemos una pierna de cada lado del río. Por un lado, creo que el comunicar mal, entre comillas, es una característica de aquellos espacios que son muy técnicos. A veces nos pasa que un médico en vez de decirnos que nos duele la panza, nos habla de una forma que no entendemos si estamos por morirnos o estamos bien. Lo mismo pasa con el programador que trata de resolvernos el problema de la computadora y no le entendemos nada de lo que nos dice, ¿no? Es decir, el que es muy técnico y está muy especializado en algo, a veces le cuesta bajar al llano para comunicar eso. Entonces es un trabajo que es importante que el área empiece a hacer, o por lo menos refuerce. Y yo creo que se está amigando con ese concepto de a poco. Además, la actividad agropecuaria tiene esa intensidad de me bloquearon el camión, se me cerró el sistema, tiene tantas cosas en paralelo que a veces parar la pelota, como se dice en el deporte, y pensar, bueno, ¿y esto cómo lo voy a contar? Al productor le cuesta bastante. Entonces, bueno, se necesita ayuda en eso y es importante desarrollarlo, ¿no? Así que, bueno, me parece que por ahí pasa un poco la cosa. Y por el otro lado, el mundo, con tantos miles de millones de personas, se ha vuelto muy urbano en algunos en algunos países especialmente. Entonces, el urbano eh, le cuesta, vive en su micromundo y le cuesta entender ciertos criterios de lo rural y viceversa, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a desarrollar el concepto que ya de algún modo la Universidad del Litoral lo está llevando muy bien adelante, que es el de rurbanidad, ¿no? Es decir, unir con un puente para que un niño de jardín, cuando le dicen que dibuje un pollo, no dibuje el pollo al espiedo, porque nunca ha visto un pollo con plumas, como sí pasa, ¿no? Y que el niño que vive en el área rural no piense que el chico de capital es un tonto o es un canchero que no entiende nada. Bueno, tenemos que ver cómo unir esos dos puntos, porque los dos se necesitan. Ujú. De acuerdo, totalmente. Mientras estaba hablando y contaba esto de que el mundo justamente se ha vuelto mucho más urbano, me voy a permitir contarles muy sucintamente una anécdota que nos pasó hace unos cuantos años y que realmente nos sacudió, o al menos a mí, después terminé agradeciendo porque
empecé a entender algunas cosas dentro de la ignorancia que uno permanentemente transita por la vida. Se estaba por promulgar una de las leyes de educación. En Argentina son medias raras. Tuvimos primero una ley de educación neoprofesional antes de tener una ley de educación nacional. Bueno, esas cosas que solo pasan en Argentina, pero no recuerdo en cuál de los debates de esas leyes nos llevan a un grupo de personas al Congreso a poder hablar con la Comisión de Educación de Diputados sobre este tema. Y la presidenta de la Comisión de Educación en ese momento era una ex ministra de Educación de una provincia del interior. Entonces, en un momento, bueno, por supuesto que nosotros corporativamente queríamos instalar el tema de la educación en el medio rural, sobre todo la agrotécnica, porque además es un tema demasiado finito, pero la ley de educación técnica no nos considera como una modalidad en sí, digamos, estamos metidos dentro de la educación técnica profesional. Y nosotros seguimos diciendo que en realidad es diferente la educación técnica que la agrotécnica. Usted se para en la esquina más famosa o más concurrida de Bahía Blanca y le pregunta a las 10 primeras personas que pasan cuál es el sinónimo de educación técnica y le va a hablar de la tenaza, del martillo, del banco carpintero y no de la huerta o del tambo, porque hay un modelo mental ciudadano que tiene que ver con eso. Pero bueno, esa es una batalla que venimos perdiendo esta, que nos siguen colocando dentro de la educación digo, profesional. Bueno, estábamos hablando y en un momento, por supuesto, le queríamos tirar cifras y un montón de cosas. eh, la que era la presidenta de la Comisión de Educación dice, "No, a ver, no están entendiendo". Y bueno, evidentemente no estamos entendiendo. Entonces dice, ¿cuántos son? Y bueno, somos tantas escuelas. No, ¿cuántos son? Y bueno, no, entonces dice, no, a ver, dice, ¿cuántos son en el campo en la Argentina? Yo digo, bueno, ella dice 800.000, te regalo 1.000.000 de personas. Digo, sí, bueno. Entonces me dice, mira, segundo y tercer cordón del conurbano son 3,5 millones de votos. Frente a 1.000.000 de personas que hay en el campo, es imposible que los decisores políticos tengan en la cabeza una mirada respecto a eso. Yo recuerdo, para terminar la anécdota, que era mucho más larga, irme para atrás, no era que me iba a violentar, porque no soy una persona violenta y tampoco y además ser una señora, irme para atrás porque fue realmente una respuesta bastante violenta, pero terminé agradeciéndosela porque terminé entendiendo que había que entrar desde otro lado, porque para esas miradas urbanas, los decisores políticos no lo tienen en cuenta, a pesar de ser la Argentina de la vaca, del trigo, de la soja, y que nos necesitamos, como usted dice, no nos tienen en cuenta desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista electoral, por simplificarlo, digamos, somos eso, digamos, frente al segundo y tercer cordón del conurbano, no incidimos. ¿Cómo hace Fundación Barovechando para hacer un esfuerzo sobrehumano, creo yo, a veces, para que eso se entienda, ¿no? Bueno, tratamos de alfabetizar a los legisladores en el sentido de explicarles aquellas cosas que tienen que ver con la calidad y no la cantidad. Si yo tuviera la desgracia de tener un tumor cerebral, rápidamente trataría de acudir a un neurocirujano, no a un médico generalista, aunque hay más médicos generalistas que neurocirujanos. Entonces, de algún modo, lo que tratamos de transmitir es que más allá de la cantidad de votos y de la cantidad de individuos y de la cantidad de puestos laborales que puede haber en el campo, todos podemos vivir el día de mañana sin tener, no sé, una olla de plástico o un cable de alguna especificidad, pero no podemos vivir sin comer. Entonces, a veces esas cosas que están en la base de la vida humana se dan por sobreentendidas y no se les da el valor y la importancia que tienen. Y todo tiene importancia. Es tan importante la persona que recoge la basura del domicilio nuestro, como la persona que la procesa, como la persona que produce el alimento que después se convierte en un desecho. Entonces, tenemos que aprender a valorizar cada estamento social, cada elemento, por lo que proveen a la sociedad y no pensar que porque tengo 100 millones de personas más acá, son los únicos que importan, porque de repente
ya les pasó a los que vivían en Isla de Pascua, que murieron porque cortaron todos los árboles, ¿no? Entonces se ve que eran más importantes las personas que los árboles. Pero ¿qué les pasó a las personas? Cortaron todos los árboles y se murieron, porque no tenían cómo llegar al continente. Y así se extinguió una cultura. Bueno, esto también pasó en Islandia, es decir, no estoy contando nada nuevo, ¿no? A veces mirar tan cortito, mirar tan lo inmediato, que es algo que nos pasa en Argentina, ¿no? El famoso árbol que no nos deja ver el bosque, no nos permite tener una mirada de faros largos, como se dice en Barbechando, una mirada más hacia el horizonte para poder explotar todos los valores sociales que tenemos, ¿no? Entonces, de algún modo, eso es lo que tratamos de transmitir con Fundación Barbechando. Y lo que es importante, me parece a mí, es que también ha ido cambiando, no sé si era un paradigma, pero ha ido cambiando la mirada de pensar de que solamente se iba a poder trabajar o tratar esas cuestiones que tienen que ver con el mundo de la ruralidad, por hacer una mirada más amplia, con personas que vengan de ahí solamente. Es decir, uno, en Exacto. algún momento había hasta hace, no sé, 5 o 10 años, creo que un poquito, sí, 5 o 10 años, decir, bueno, ¿cuántos legisladores que vienen del sistema productivo? Bueno, evidentemente va a ser muy difícil conseguir 100 productores o 100 personas que vengan de ahí. Digamos, esta cuestión de la alfabetización tiene que ser mucho más horizontal y mucho más heterogénea, ¿no? Y por suerte estamos logrando que muchos legisladores de distintos partidos, porque lo importante es que sea una política pública apartidaria, que no, digamos, que una decisión que tomen los legisladores trascienda su partido político. Y realmente están respondiendo bien, porque hay entre 30 y 40 legisladores de distintos partidos que han podido coincidir en qué cosas son importantes para todos que si son importantes para todos, son importantes para el país. Y no importa qué partido esté y no importa quién gobierne. Lo que importa es que eso se logre. Bueno, eso es por definición una política pública y creo que es el gran desafío de lo que tenemos que lograr, que nuestros vecinos de Brasil llevan 30 años logrando. Por eso los brasileros nos dicen, no importa quién gana, no importa si es derecha, centro, izquierda, no importa, porque las decisiones sobre lo que tiene que ocurrir en la agrobioindustria la toman todos los legisladores juntos sin importar el partido, y esto es fundamental. Así que a nosotros nos da mucha esperanza esto. Creemos que lo mejor está por venir. 2015 para mí fue un año muy complejo por algunas cuestiones y también fue interesante por poder viajar. Yo por mi trabajo viajaba mucho afuera y también bastante a Brasil, porque bueno, hay muchas escuelas agrotécnicas y un día fuimos a Brasilia y nos dijeron, bueno, ahora vamos a encontrarnos con el grupo de parlamentarios de educación do campo, como le dicen ellos. Yo dije, bueno, serán 3 personas de no sé, el gobierno, no me acuerdo quién estaba en ese momento, de Lula, no sé, creo que estaba Lula. Resulta que cuando vimos aparecer a un grupo de 35 personas que venían del PDB, del Partido de los Trabajadores, entonces nos explicaron esto que usted está explicando. Ellos dicen, en el momento que se trabaja una temática que tiene que ver con la producción agropecuaria o con el tema de la educación rural, los legisladores salimos de nuestras bancadas o salimos de nuestras de donde estamos, de nuestro ámbito de pertenencia partidaria, y nos convertimos en otra bancada que tiene que ver con una bancada que defienda el ámbito rural. La verdad que los argentinos en aquel momento que estábamos ahí pensábamos que, que nos estaban casi tomando el pelo, pero en verdad cuando lo explicaban era de sentido común. Brasil es un monstruo desde el punto de vista agroindustrial y es lógico que se defienda de esa manera como una política pública. Eso es así, yo tengo mucha esperanza con respecto a esto, realmente me enorgullece la actitud de muchos de los legisladores, cómo están entendiendo este concepto y cómo se están sumando. Creo que por eso digo que lo mejor está por venir. Y bueno, hay que apoyarlo, la sociedad civil tiene que estar alerta, tiene que apoyar estas cuestiones, tienen que empujarlas, porque no se trata de elegir a alguien y que ese alguien haga cualquier cosa, se trata de elegir a alguien y marcarle el rumbo, porque ellos nos representan y nos tienen que seguir representando. Entonces es muy importante que esto lo vayamos evaluando en el día a día, ¿no?
Totalmente. María Amelia, ¿y cuáles, en estos momentos, cuáles son los temas más importantes que están trabajando con este grupo de legisladores? Porque también hablando de reduccionismos, uno plantea, bueno, solamente importa el tema de la baja de las retenciones, que es un tema importantísimo y que en realidad nos daría para hablar mucho tiempo porque uno ve cómo a veces se encorseta de una manera casi asfixiante a la cuestión productiva, pero ¿cuáles son hoy los temas que se están trabajando con este grupo de legisladores? Bueno, básicamente el acercarles a ellos aquellas cuestiones que demandan en cuanto a información. Es decir, sale esta cuestión de ley de semillas o ley de suelos o se necesita algo con respecto a, bueno, nosotros, digamos, lo que se hace es buscarle las personas del ámbito que pueden proveer la información eh, que no es una información de escritorio, sino que es una información que realmente, es decir, que ellos tengan la tranquilidad que tienen en la punta de sus dedos la información precisa para poder, digamos, tomar las decisiones legislativas que tienen que tomar. Entonces, esa es la función exclusivamente, estar al servicio de y vincular todas las instituciones de la cadena, ¿no? Tenemos una cadena súper poderosa, ¿no? De Maizar, Axojar, Argentrigo, las aseguradoras, ASA por semillas, bueno, digamos, tenemos un insumo de información que, bueno, el hecho de que ellos lo puedan tener ahí a la mano para tomar las decisiones bueno, es muy importante, ¿no? Porque no están salidos de una caja o de una idea vacía de alguien que se despertó de un día para el otro, sino de gente que tiene mucha experiencia, que consulta sus bases y que realmente desinteresadamente les pueden acercar información. Así que básicamente ese es el centro de la cuestión ahora. Y trabajar también los nodos provinciales, ¿no? El nodo de la provincia de Buenos Aires, que es un nodo difícil, el nodo Córdoba, que es un nodo potente, y ahora el nodo Santa Fe también, y se está armando un poquito ahí el nodo Entre Ríos. Desde afuera, además, hay una cosa que uno admira y ve con una cierta tranquilidad cuando conoce. Yo me acuerdo de las primeras charlas con Juan Carlos Basso, que fue uno de los primeros que, por la vinculación que teníamos con CREA, pudimos conocer del tema de Barbechando, que digamos, la gente que está trabajando en Fundación Barbechando y que puede acercar a todos estos actores, a los legisladores que usted recién decía, es gente que está en el territorio. Para nosotros es fundamental, es lo que nos pasa a veces en el tema educativo y cuando nos interrelacionamos con entidades o con universidades, etcétera, siempre lo planteamos, otra vez volvemos a decir, no lo planteamos de lo corporativo, lo que decimos es, mirá, lo que te estamos contando es porque lo estamos viviendo o porque lo estamos viendo. Que Fundación Barbechando tenga integrantes que estén en el territorio, no solamente que sean productores, pero más que estén en el territorio, es fundamental porque ahí está el termómetro de realmente las cosas que le están pasando y que le están faltando a nuestro sistema agroindustrial y en definitiva al país, ¿no? Tal cual, y además nos ayuda un fenómeno sociológico, creo que lo llamaría, que es algo bueno, y no se sorprenda con esto, algo bueno que nos dejó la pandemia, y es que nos permite por primera vez el concepto de la migración inversa. Es decir, Ujú. de algún modo, durante décadas se ha estado yendo toda la población hacia las grandes ciudades, a vivir muy mal. Solo alcanza con prender el televisor para darnos cuenta de lo que sufre una persona urbana cuando tiene que llegar a su trabajo, que tarda 2 horas y parte de su vida la pasa arriba de un auto. Bueno, ahora, especialmente las generaciones jóvenes, de hecho lo estamos viendo acá en el sudoeste, lo estamos viendo, mucha gente joven está volviendo a sus pueblos de origen o incluso cuando no es su pueblo de pertenencia para trabajar remoto y para viajar solamente en ocasiones. Entonces, de repente, cerca tenemos la persona que maneja la motolibeladora en el área de Dorrego, es un misionero con 8 hijos que se vino a vivir para acá. eh, Tenemos chicos que están viviendo en Sierra de la Ventana, chicos que están viviendo en Arroyo Corto, con una vitalidad y una juventud que para nosotros es sorprendente y nos alegra. Entonces, eso también va a generar un cambio, porque la gente se anima y entiende que puede vivir mejor. Había una señora
en una localidad chiquita sobre la Ruta 3, Faro se llama, que tiene, creo que tiene 10 habitantes, una cosa así, que Sí, se vinieron del conurbano y ella nos decía que las primeras noches no podían dormir porque no escuchaban sirenas por el silencio, por claro. el silencio. Y dice, y ahora mi hijo va solo en bicicleta hasta la escuela y yo ayudo acá y entonces digo, bueno, ¿con qué poco se puede vivir mejor, no? Animándose. Nos estamos quedando sin el tiempo que le estamos robando a María Amelia, no vamos a robarle mucho más. Dos o tres últimas preguntas. La primera es, eh, por supuesto que cuando uno generaliza comete injusticias porque coloca todo dentro de una misma bolsa, pero ¿cómo está viendo al sistema educativo en general hoy? Hay una preocupación porque en realidad también pasa, nosotros en la universidad, yo voy cosechando antipatías con un trabajo práctico que le hago hacer a los alumnos, porque le planteo que tienen que hacer una especie de revisión para buscar en los diarios cuando la educación no es tapa de diario, pero hay dos alternativas, que no puede ser cuando haya paro, o que no puede ser cuando, por ejemplo, todos los alumnos fracasan con el intento de ingreso a medicina. Entonces, no aparece nunca la educación, y menos la educación de medio rural, es medio tramposo el práctico por ese tema. Pero bueno, ¿cómo la está mirando alguien que tiene, es una pierna en cada lado, pero como decía al principio, pero además por otro lado también tiene su mirada desde su profesión, de su profesión que también tiene que ver con la docencia? Me están dando un práctico difícil de hacer. Qué tramposo y qué experimentado. Bueno, en realidad me parece que está cayendo la ficha de la importancia que es trabajar sobre los valores. Muchas veces hemos tratado de transformar la educación, o sea, en general, tratado de transformar la educación pensando en el plan, en cambiar la currícula, en agregar contenidos, y esos son parches. Y lo que se necesita, y yo ya con placer veo que mucha gente lo está repitiendo, con lo cual veo que se viene un cambio es la importancia de trabajar sobre los valores. No tenemos que instruir, tenemos que educar, que son cosas diferentes. Y eso implica también un tema muy álgido que es la formación docente. Si el docente no está formado, no está capacitado, no está formado en valores, en compromiso, si el sistema no apoya para que ese docente se quede en la escuela, se ponga la camiseta y pueda trabajar otras cosas que exceden su asignatura, especialmente en lo rural, en donde el docente no solo es el instructor de matemática o de producción agropecuaria, sino que también es un trabajador social que se vincula con la familia, que ayuda a promover un proyecto que le sirve a esa familia para que esa familia tenga luz, tenga agua, su hijo pueda acceder a la universidad. Vamos a seguir fracasando. Entonces, el sistema no diría que está roto, pero sí está muy herido. Y es porque necesita que ese cambio lo hagamos con tiempo, con paciencia y sobre las cosas que importan, que son justamente las virtudes. Sí, yo coincido mil por mil con eso y además se está comenzando a jugar otras cuestiones porque me parece que ahora todo el mundo ha descubierto que los chicos no tienen comprensión lectora, que hay que alfabetizarlos en determinado tiempo. Ahí estamos discutiendo porque también FEDIAP está interviniendo con otras entidades que tienen que ver con el mundo de la educación, ya no solamente rural, porque el otro día decíamos, bueno, hablando de los dilemas, por un lado se está diciendo, bueno, necesitamos que por lo menos estén alfabetizados en tercer grado. Bueno, uno ya tiene unos años y dice, yo cuando iba a primer grado ya aprendí a leer y escribir, pero vamos, bueno, por lo menos ahora se está hablando de que hay que alfabetizar y que efectivamente es una deuda pendiente, una asignatura pendiente que tiene el sistema con muchos chicos que muy pronto también serán no solo los dirigentes, sino serán los trabajadores o los patrones de algún lado. Claro, pero hablando de dilemas, por otro lado, también la tecnología nos empuja y hoy la inteligencia artificial y la disponibilidad que hay entonces uno dice, bueno, ¿cómo complementar estas cuestiones? Bueno,
yo creo que hay que complementarlos con mucho compromiso. Coincido mucho con usted respecto también al tema de la formación docente, porque en el medio rural también hay veces que falta gente, no solo comprometida, sino que incluso falta gente para ir a trabajar la educación rural, que eso después deriva, y usted que está en una zona quizás no muy poblada también lo sepa, deriva como, o tiene como consecuencia que a veces los chicos, cuando tienen que elegir una carrera, muchas veces, y otra vez vuelvo al reduccionismo, dicen, bueno, o policía o maestra, porque es lo único que está dando de alguna manera una cierta tranquilidad laboral, por decirlo de alguna manera. Perdón por la redundancia. Ahí estamos en esta cuestión, me parece interesante. La última pregunta que quería hacerle era, además de agradecer el tiempo, María Amelia, es cómo la veo y la siento y la escucho una persona muy optimista, pero cómo ve el futuro, no solo de nuestro país, sino también cómo ve el futuro de nuestro sistema agroindustrial, porque de esto dependemos. Nosotros no podemos inventar otra cosa. Está claro que por más que quieran mostrarnos otra cuestión, nosotros somos un país netamente productivo y que tenemos que seguir defendiendo lo que está produciendo el medio rural. ¿Cuál es su mirada, al menos en lo inmediato? Bueno, lo bueno es que depende de nosotros, lo malo es que depende de nosotros. Es decir, está en nuestras manos en la decisión de llevar las cosas adelante. No hay imposibles, las limitaciones siempre están en nuestra cabeza. Así que si nosotros maduramos como sociedad y entendemos que en vez de peleas inútiles tenemos que trabajar sobre el consenso y tenemos que ir para adelante y tenemos que ir para adelante con continuidad. No podemos estar cambiando de un cuadrito a otro como si estuviéramos jugando a la rayuela, que no tiene nada que ver con la alternancia de gobernabilidad. Tenemos que poder alternar nuestros gobernantes sin cambiar nuestro rumbo de manera radicalizada. No puedo evitar ser optimista, porque creo que las personas que hemos tenido oportunidades en la vida no tenemos derecho a no tener esperanza. Y a veces uno ve que es muy inspiracional esta cuestión y vemos que hay gente que ha salido de situaciones terribles y países que han salido de situaciones terribles. No puedo dejar de pensar en la Europa de la posguerra o en los Hutus y los Tutsis que se masacraron mutuamente y sin embargo se encuentra un rumbo, se puede. Así que, bueno, es cuestión de madurar. Tenemos que salir de la Argentina adolescente para llegar a la Argentina madura, porque la Argentina profunda tiene mucho para dar. Queremos decirle que agradecemos este tiempo, que admiramos su compromiso, sobre todo porque a veces es muy fácil, reitero, lo decíamos fuera de cámara, el diagnóstico o el estar quejándonos, pero lo importante es dar un paso más. Yo creo que este paso de la maduración individual y como sociedad se puede dar si es que hay muchas María Amelias que pueden de alguna manera animarse a decir que es posible. Con un granito de arena seguramente haremos una mejor Argentina. Le queremos agradecer un montón el tiempo que nos ha dedicado. Gracias a ustedes por el espacio y mi mensaje para los chicos y para los conciudadanos es, si no te comprometes, no te quejes. Muy bien, muchas gracias. Seguramente la vamos a estar molestando en algún otro momento Con muchísimo gusto. Felicitaciones a FEDIA por el trabajo que hacen. Gracias, María Belén.